En cualquier momento volvemos con Gustavo Manén, esperando, claro, las palabras de Carlos Larraín, a ver si él oficializa definitivamente su renuncia. Es que mientras no lo haga, uno sigue pensando que puede ser una medida de presión o no, si tiene elástico no esta renuncia. Así es. Bueno, todo esto ha sido una historia larga, un día largo políticamente hablando. Todo comenzó en la mañana con la oficialización de algo que todos esperábamos, la renuncia del ministro de Justicia, Teodoro Rivera, a su cargo tras una serie de cuestionamientos por sus vínculos con Eugenio Díaz, uno de los principales acusados por el escándalo en la Comisión Nacional de Acreditación. Las reacciones en el mundo político aún están en pleno desarrollo. ¿Cómo se vivió esta jornada? Nos lo cuenta Flavia Cordella. Yo en lo personal, no, jamás. Así descartaba Teodoro Rivera el jueves pasado su eventual renuncia al cargo por su vinculación con Luis Eugenio Díaz, expresidente de la Comisión Nacional de Acreditación, ahora investigado por cohecho y lavado de activos. Pero este lunes, tras una reunión con el presidente Piñera, el discurso fue otro. Sí, claro, porque ya... He decidido presentar mi renuncia voluntaria e indeclinable a su excelencia, bajo la férrea convicción que ninguna de mis actuaciones, privadas ni ministeriales, se han aportado de la línea ética y legal. He sido objeto de acusaciones tendenciosas, basadas en hechos inconexos, sin fundamento o sencillamente falsas. El juicio a Díaz sigue en curso, mientras la renuncia de Rivera para la oposición era inevitable. Un buen ministro cae víctima de su imprudencia y de su soberbia. El tema no es ir o no al hogar de Cristo a buscar funcionarios públicos. El tema es si los que ingresan al gobierno están dispuestos a ser sometidos al test de blancura. Y siento que Rivera no lo pasó. Renuncia necesaria para algunos, dolorosa para otros, cuya forma de llevarse a cabo generó duras discrepancias entre RN y el gobierno. Los partidos necesitan ser tratados con consideración. Debe existir una coordinación entre el gobierno y Renovación Nacional y nuestros militantes. Voy a usar la palabra molestia por la situación general en que se da, por ser prolijo, por ser transparente, por asumir las responsabilidades políticas, se pierde un gran ministro. Desde la UDI valoraron la actitud de Rivera. La diferencia es que en este gobierno los hechos se enfrentan, las responsabilidades se asumen. ¿Se acuerdan de lo que ocurría en el pasado? Muchas veces se les daba otro cargo, se les enviaba a una embajada, o tuvimos, como en el caso de los sobresueldos del MOP, que insistir 20 veces en una comisión investigadora a la Cámara de Diputados porque la concertación se negaba a transparentar las cosas. Ha sido el mismo exministro quien, por no perjudicar a su gobierno y por no perjudicar a su presidente, ha decidido presentar la renuncia. La subsecretaria de la cartera, Patricia Pérez, asumió este jueves como la tercera ministra de Justicia del actual gobierno. Flavia Cordella, CNN Chile. Bueno, ¿fueron finalmente los conflictos de interés, algunas declaraciones desafortunadas, o es que Teodoro Rivera fue el fusible para evitar un daño mayor a la imagen del gobierno? Francesco Betzela siguió la secuencia que terminó finalmente con la salida del ministro de Justicia. Se quiere plantear que para poder ser hombre público o hay que venir del hogar de Cristo o hay que ser un profesional de la política, que uno solamente trabaje en la política para que no tenga conflictos de interés. Yo rechazo eso. Fue la interpretación de Teodoro Rivera ante las acusaciones del conflicto de interés y sus nexos con Eugenio Díaz, imputado por cohecho y lavado de activos. Yo quiero señalar que efectivamente yo lo conocía, pero no tenía ninguna relación de ni familiaridad ni tampoco de amistad. En definitiva, yo no tengo mayor referencia de él. Los nexos se conocieron a través de estos mails en los que Díaz le hace a Rivera, entonces rector de la Universidad Autónoma y sometida al proceso de acreditación, una serie de peticiones. Estas no fueron acogidas y fueron rechazadas. Pero su relación con Díaz continúa. En 2012 Rivera contrató al ex CNA para un trabajo en Gendarmería de Chile, en el mismo periodo en que se estudiaba la acreditación del Instituto Incasea, de propiedad del exministro. Rivera aseguró que Díaz no intervino en ese trámite. Que Díaz hizo público y transparente la relación que tenía con el Ministerio de Justicia y además señaló en la Comisión Nacional de Acreditación que se inhabilitaba de votar ante cualquier circunstancia que pudiera estar involucrado algún interés mío. Pero no es lo que dice el acta del CNA, que no registra ninguna inhabilitación de Díaz, a diferencia, por ejemplo, de este informe de 2008, cuando se tramitó la acreditación de la Universidad Andrés Bello. Lo que es claro, y lo reafirmo, don Eugenio Díaz asistió y don Eugenio Díaz votó y no se inhabilitó.
Otro factor es el cuestionamiento a Rivera por los terrenos de la Universidad Autónoma. La propiedad pertenece a la inmobiliaria Gaudí, de la que el ex titular de Justicia posee el 10%, según su declaración de intereses y patrimonio. También es dueño del 7,5% de Incasea, lo que no aparece declarado. Yo considero que no he lucrado a través de ellas, es más, estoy orgulloso del proyecto universitario, estoy orgulloso que sea hoy día uno de los mayores proyectos universitarios de Chile. En el gobierno de Piñera, y que particularmente casos como este de Teodoro Rivera, no se dan cuenta lo que significa lo público, lo que significa el Estado. Y es una concepción muy extraña. Una semana para muchos puede ser muy poco tiempo, aunque es suficiente para que el gobierno reciba un costo político mucho mayor a la renuncia de un ministro. La política es dura, pero eso no significa que no duela. Muchas gracias. Francesco Gazzella, CNN Chile. En una entrevista con CNN Chile, el ex ministro Francisco Vidal calificó la salida de Rivera como un revés para la moneda, pero específicamente también calificó así la salida de Carlos Larraín de su puesto si es que esto se concreta. Es un golpe para la moneda. Yo creo que la autoridad del presidente de la República se manifestó al pedir la renuncia a Rivera. Pero claro, el equipo político debe estar preocupado porque, como tú bien lo señalas, estamos hablando del presidente, del partido del presidente, en una fase preelectoral con primaria mediante al interior de la derecha, en una secuencia que no es primera vez que a Carlos Larraín lo plantea. Vidal además reconoció que los conflictos de interés son transversales en las distintas coaliciones políticas. El conflicto de interés y calidad moral, yo creo que está súper repartido, súper transversal. Quizás lo único que, en mi opinión, nos diferencia de la derecha moralmente es en el tema de los derechos humanos. Yo creo que ahí sí que estamos en desempatados. Con nosotros, sin más presentación en el estudio, el vicepresidente de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Muchas gracias por venir acá en una noche de mucho movimiento, sin duda. Buenas noches. Además, puede escuchar a Vidal ahí. Bueno, además, ¿es indeclinable o no la renuncia de Carlos Larraín? No, yo creo que no. Pero es re importante tratar de aclarar algunas cosas. Aquí se da como que Carlos Larraín casi estuviera taimado porque no le pusieron al ministro que él quisiera. No es así. Yo creo que esta es la gota que rebalsó un vaso de muy mal tratamiento hacia él, hacia el partido, de parte del gobierno. Voy a dar una opinión muy personal, pero a mí me da la impresión que cuando la mesa directiva de Carlos Larraín hoy día se reunió con el ministro Chávez para ver el tema de Rivera, y voy a explicar por qué es la indignación del partido y de la mesa directiva, y se le plantean nombres y ya estaba nominada la ministra. O sea, yo creo que ahí, ¿cómo decimos vulgarmente? Pistoleo. O sea, yo te digo, sí, preséntame, pero yo creo que ellos se dieron cuenta a la hora que la ministra estaba nominada. Entonces, ¿es una impresión suya o tiene algún antecedente? No, yo creo, por las horas, yo creo que es una opinión muy personal, pero yo creo que sí. A mí no me han dado nada concreto, pero yo creo que sí estaba decidido quién iba a ser la ministra. Pero mira, aquí hay un tema... Solo para cerrar el punto, antes de ir a eso, en la moneda decían que Renovación Nacional había presentado una terna y que dentro de esa terna estaba el nombre de Patricia Teles. No creo. Yo no conozco esa terna, pero sí sé por los cambios de horario que me tinca que eso estaba definido antes. Pero aquí hay un tema que es importante explicar. Como Renovación Nacional y Carlos Larraín y la mesa directiva, ¿por qué estaba indignada? No porque el ministro Rivera se fuera, no, porque eso es facultad del presidente de la República. Era cómo se hizo y como que se daba en el ambiente, porque hay que ser objetivo, quedó en el ambiente como que aquí existió un ilícito, como sumado al que yo he denominado la Polar 2, porque en lo que pasó con CNA es tan grave como la Polar. Se engañó a tanta gente por este cuento. Entonces el ministro Rivera el ministro Rivera sale con un muy mal manejo que aparece como que fuera por algo que él hizo ilícito. Pero ¿es culpa del gobierno que quede esa sensación? ¿Y por qué? Es que ¿saben lo que pasa? Es que yo creo que aquí no se ha dado la importancia a los partidos políticos. Y yo creo, para que la gente entienda en la casa, no es por el pituto o ser de un partido, es la organización, que hay una persona que es honorable, que yo creo que, otra opinión personal, se equivocó. Yo creo que él se empezó a autodefender y se mató solo. Cuando habló del hogar de Cristo y todas esas cosas, se mató solo. No tenía por qué autodefenderse. Pero en algún minuto hacen el gobierno una defensa acérrima con él, y ayer el ministro Chávez le quita el piso. Entonces, no puede ser que una persona de un partido, que es el partido de gobierno, como Carlos Larraín, sepa por la prensa que el ministro se va. Señor Osandón, una pregunta. ¿Les molesta en RN el poco peso de los partidos políticos o les molesta el mucho peso de la UDI
en el gobierno? Las dos cosas. Yo creo que la UDI, también en una opinión muy personal, maneja la agenda, absolutamente, maneja la agenda, y yo creo que en el caso personal, y quiero que entiendan que Carlos Larraín cuando presenta esto es porque él defiende una estructura, él defiende un sistema, pero además a él le han dado duro personalmente. O sea, Carlos Larraín, siendo senador por Valdivia, el gobierno puso un intendente que le daba duro y que hacía todo en contra de él. ¿Ha Entonces, utilizado el gobierno a Carlos Larraín como presidente de RN? no sé si así, pero lo ha tratado mal. No lo ha tratado bien. Carlos Larraín, mira, si hay alguien que trabajó para que el presidente Piñera fuera presidente, fue Carlos Larraín. Y no ha sido tratado con cariño. Yo me acuerdo de una anécdota, cuando Alamán renunció a ser senador y fue ministro, Carlos Larraín lo supo por la prensa. Yo creo que eso es una falta de respeto. O sea, muchas veces él plantea cosas. ¿Pero no falta de respeto solamente al gobierno o de Alamán también? No, porque Alamán... No, porque yo creo que hay una relación entre el partido y el gobierno. Pero mira, yo creo lo siguiente, yo creo que este gobierno, que es un gobierno honrado, cosa que quiero decirle a Vidal que no se equivoque, porque en el fondo no estamos emparejados en esto, porque la Concertación, los problemas que tuvo fueron de corrupción grave, cosa que en este gobierno no digo. Una cosa es tener intereses y otra cosa es tener actos de corrupción, y ahí existieron actos de corrupción, sobresueldo, bongate, o sea, Panchito no empatemos en eso, pero sí él dice algo claro, que en el fondo nosotros tenemos que, a ver, yo creo que el tema político que partió desde el principio en un gobierno honrado, realizador, con un crecimiento de 6 y tanto por ciento, y tiene un tremendo rechazo, es porque aquí hay ausencia de buenas decisiones políticas. Y hoy día se demuestra cómo un ministro que ha tenido una brillante ejecución, porque analicen Teodoro Rivera como ministro de Justicia brillante, dividió el Sename, el tema carcelario, el gran defensor con la ministra Smith del tema de la violencia familiar. O sea, ha sido un ministro súper activo, que cometió errores políticos y políticamente cayó. Entonces sale como si él hubiera cometido un ilícito, algo malo, y eso no es así, porque él tiene derecho a defenderse. Y desde el punto de vista político, la reemplazante no está a la altura, desde un punto de vista del peso político que tiene que hay en el gabinete. Eso es resorte del presidente de la República. Lo que pasa es que si a ti te preguntan y está nominada, creo que es feo. Lo van a negar mañana, lo van a negar y van a decir que yo estoy hablando de ese pescado, pero por las horas les puedo asegurar que estaba nominada. Y usted dice que la renuncia no es necesariamente indeclinable, la de Carlos Larraín. ¿Depende entonces de la moneda en el fondo? ¿Depende que tal vez el presidente Piñera pesque el teléfono y lo convenza? No. Yo creo que depende de que muchos de nosotros, por las llamadas y todo, no le aceptemos la renuncia, y que en el fondo, desde Andrea Alamán hasta el último militante, se den cuenta lo importante que de la gestión de Carlos Larraín, porque Carlos Larraín es de los presidentes del partido político que ganó con los votos, 1-1. No es ni pituto, ni es acuerdo. Y Carlos Larraín está súper preocupado, que también es importante que lo sepamos, porque hay que ser transparente, es cómo vamos a enfrentar las parlamentarias. Y lo personalizo. A mí me dieron durísimo, por decir la verdad, hasta que se dieron cuenta que quedó la grande, porque la verdad es que nos fue muy mal en las municipales. Nosotros perdimos, la Concertación no ganó, nosotros perdimos con fuerza. Bueno, ¿y cómo enfrentamos ¿Y está preocupado Carlos Larraín de que el gobierno favorezca a un partido o a otro? No, está preocupado cómo levantamos perfecto, toda esta estructura para que nos vaya bien, porque mira, porque claramente, a pesar de que hay muchos que no están de acuerdo conmigo, el peso del rechazo del gobierno influyó en muchas elecciones municipales. Okay, pero ¿por qué les molesta tanto en el gobierno Carlos Larraín? Habría que hacerles la pregunta ya. ¿Qué cree usted? Porque hay algunos sectores que necesitan otorrino y oftalmólogo y para que puedan escuchar y ver mejor, ¿no es cierto? Y Carlos Larraín es el que dice la firme. Carlos Larraín tiene poco filtro y es súper leal porque él dice las cosas adentro firme. Ok, ¿y usted cree que hoy día hay alivio o preocupación en la moneda tras la renuncia de Carlos Larraín a Renovación? Pequeños grupos que tienen muy poca experiencia política van a sentir alivio, pero los que realmente saben de política se dan cuenta que renuncie el presidente del partido de gobierno con el peso político que tiene Carlos Larraín puede ser súper complicado para el gobierno. ¿Qué tan complicada es la situación en que queda Andrés Alamán? Porque evidentemente él queda entre dos circunstancias de el gobierno al que pertenecía hasta hace muy poco enfrentado a su partido político. ¿Dónde se pone Alamán? ¿Dónde están sus lealtades? Yo creo que el sustento de Andrea Alamán, yo creo que le puede afectar, pero siempre y cuando todo depende de la capacidad que tengamos de organizarnos. ¿Qué significa eso?
O sea, de organizarnos, de ver cómo enfrentamos el tema, digamos. Pero porque si empieza una dispersión, Andrea Alamán tendría serios problemas. Pero Alamán debería tomar partido por Carlos Larraín y defender su permanencia en el presidencia del partido, porque al final... Si Andrea Alamán me lo preguntara a mí, como que yo le doy un consejo, juégatela, pero con todo para que Carlos Larraín no se vaya. Sí. Porque Carlos Larraín tiene mucho sustento en las bases. Mucho sustento, mucha fuerza. Entonces, ¿por qué? Porque es una persona que se ha validado, ha ganado, ha dicho la firme, ha defendido con mucha fuerza a los militantes. Porque la verdad es que muchas veces uno extraña si somos partido de gobierno o no. ¿Y se afecta la campaña de primarias si es que Renovación Nacional se queda sin su cabeza, finalmente, sin el nombre más importante? Es difícil, es difícil. Pero todo eso depende de la capacidad que tengamos de organizarnos. Pero que quede súper claro que la renuncia de Carlos Larraín no es por Teodoro Rivera, es porque es la gota que resuelve el vaso de muchos maltratos que él ha tenido. Dice Carlos Larraín cuando sale de La Moneda en algún minuto que este gobierno se está convirtiendo en un gobierno de partido único, refiriéndose a la UDI. ¿Usted comparte ese diagnóstico? No sé si partido único, pero quien lleva la agenda claramente es la UDI. Ya. Claramente. Y lo otro, ¿cuánto ha influido también en la llegada que tiene Carlos Larraín, este casi mito urbano, y que también ha ayudado a financiar campaña en el partido y que ha apoyado a militantes económicamente en la carrera para llegar a las parlamentarias o municipales? ¿Eso influye también o no? Es que eso sería decir que Carlos Larraín se ha comprado a la gente, pero no es así. Carlos Larraín muchas veces ha ayudado, pero siempre ayuda institucionalmente por intermedio del partido. No es así. Vía la mesa central, en el fondo. Por supuesto. Ya. Por supuesto, Carlos Larraín no es una persona, pero además Carlos Larraín ha sido siempre súper generoso y ha apoyado a gente que del partido que nunca ha estado con él muchas veces o que opina distinto. Yo he conocido pocas veces a una persona más transparente de Carlos Larraín. Yo tengo muchas diferencias a veces con él, pero yo lo he visto como a veces ha sido súper firme apoyando a Carla Rubilar y por otro lado le dan duro, o recibe a un Godoy que le pegaba. Es bastante transparente, lo dice, y por último, si tiene algo en contra tuya, te lo dice en la cara. No lo he visto nunca con esa politiquería rasca por abajo. Le agradecemos a Manuel José Sandón por haber estado con nosotros aquí en CNN Prime. Muchas gracias, Nachi.